Y bueno, hubo algunas peticiones para que el gobierno federal pidiera disculpas, Pemex en específico. Pues bueno, seguimos igual con relación al tema del 22 de abril de 1992. Platicaremos de esto, pero también tendremos entrevistas. El secretario de Transporte, Diego Monraz, estará con nosotros. ¿Cómo va la implementación de las medidas en el transporte, en particular lo que tiene que ver con las medidas sanitarias? ¿Se están limpiando o no las unidades? ¿Los choferes están utilizando cubrebocas? ¿Se está permitiendo o no el paso de usuarios si no tienen los cubrebocas necesarios? Vamos a platicar con el secretario del Transporte, también con el titular de Trabajo, para analizar el impacto del coronavirus en el empleo. Te recordamos que ya se perdieron 6,000 puestos de trabajo en Jalisco durante marzo y parece que abril viene peor en términos de la destrucción de empleo. Como todos los miércoles analizamos con el doctor Eduardo González muchos temas. De entrada, las medidas del COVID que ya están adoptando en Jalisco, pero no solo en Jalisco, sino que con la entrada de la fase 3, la Ciudad de México también profundizó sus medidas, instauró el hoy no circula de forma obligatoria, redujo el transporte público. Y bueno, parece que también la Ciudad de México, que es la más afectada por el coronavirus, empieza a tomar medidas más de fondo. Pero también los alcaldes ya se pusieron de acuerdo sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Usted recordará el lunes, hablamos con Lemus y con Del Toro, y uno decía que sí se podía correr, otro que no. Es decir, ya se ponen de acuerdo y tenemos las reglas de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer durante este tiempo. El precio del petróleo, el plan económico del gobierno y hasta la mañanera en donde se habló otra vez más de periodismo que de la crisis que estamos enfrentando. Hasta las 10, recuerda, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. No tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Danos tu opinión sobre lo que estamos viviendo. Seguimos dentro de la fase 3 de la pandemia por el coronavirus. Por lo tanto, quédate en casa, cuida a los tuyos. Si eres empresario, trata de poner las mejores condiciones para el teletrabajo, para que no se destruya empleo. Y si todos asumimos nuestra responsabilidad, creo que podremos salir de este momento tan difícil y este momento crítico que se va a intensificar en las próximas semanas. Por cierto, ayer el Banco de México bajó a 6% la tasa de interés referencial y también inyectó 750,000 millones de pesos al sistema financiero para facilitar créditos y para que los bancos tuvieran liquidez. Eduardo González, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo. Pues, a ver, ¿te parecen? Hay un debate abierto, tú lo sabes, Eduardo, sobre las medidas que se están tomando tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, en otros estados, el Estado de México, Nayarit. ¿Te parecen para el momento en el que estamos excesivas? Es decir, que en Jalisco se puede utilizar la fuerza pública para obligar al aislamiento social, que en la Ciudad de México se decrete el hoy no circula obligatorio. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos o con las cifras que tenemos de COVID era necesario esta respuesta de las autoridades? No, yo creo que sí es necesario, pues apretar un poco en cuanto a las medidas que hay que tomar, pero sí me parece que es un asunto en el que el hilo es muy delgado, es decir, cómo garantizar la libertad de las personas, cómo garantizar el que puedan respetarse sus derechos, si también, por otro lado, pues usas la fuerza pública para,
pues ir por la gente o detener a la gente o multar a la gente que no acate algunas de las medidas. Creo que como en todos los procesos de crisis social que se presentan, pues siempre el límite entre lo que se puede y se debe hacer es muy delgado. Creo que la discusión debería de centrarse más en lo que tenemos que hacer a partir de nuestra conciencia para evitar una mayor propagación del virus y dejar de lado pues estos asuntos por momentos también legales, por momentos de corte más bien político, que terminan por no abonar a lo que todo el mundo queremos, que es que esto termine y pase lo más rápido posible. Yo creo que si discutimos desde esa trinchera, no solo se eliminan algunas discusiones que no tienen sentido, me parece, sino que además fortalecemos las medidas de seguridad que al final del día nos van a beneficiar a nosotros. Entonces yo creo que si pensamos en principio en estas medidas como elementos de prohibición, pues nos volvemos a atorar en lo que venimos atorados hace muchas semanas. Si lo vemos como medidas necesarias para que esto pase lo antes posible y con el menor daño posible, creo que podemos movernos con mayor facilidad. Ahora, Eduardo, yo escuchaba ayer en la noche a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, que hablaba precisamente de estas nuevas medidas, y siempre está el debate entre, digamos, si es posible que la gente, que yo creo que ese es el escenario deseable, que la ciudadanía por voluntad propia pues sepa los riesgos que estamos corriendo y por lo tanto se haga cargo de su responsabilidad personal y familiar, utilizar cubrebocas, salir a la calle solo en lo indispensable, hacer teletrabajo, todo lo que ya sabemos. El asunto, Eduardo, es que la realidad es que si no hay ciertas medidas coercitivas, al menos en el discurso de sanciones, creo que en muchas ocasiones pues hay una ciudadanía que no sigue las instrucciones de los gobiernos, y no te hablo de aquel, incluso lo decía ayer el gobernador el lunes en la entrevista por la mañana, o sea, y no te hablo de las personas que viven al día, la gente que tiene que salir y que creo que es un exceso que la fuerza pública los desaloje a golpe de mazazo, pero sí hay muchas personas que si no les dices, oye, aquí puede haber una sanción, pues se pasan las medidas de distanciamiento social por el arco del triunfo. Pero se nos cortó la comunicación, estábamos planteándoselo a Eduardo González, porque precisamente ayer hubo una entrevista interesante, creo, en la noche de Denise Merker a Claudia Sheinbaum, después de tomar estas decisiones, que las anunció, por cierto, en sus redes sociales, y estaba ese debate, porque ella decía que cree que en la Ciudad de México la gente va a seguir las disposiciones oficiales por voluntad propia, por sentido cívico, y por lo tanto no era necesaria la utilización de la fuerza pública. Lo que hemos visto es que cuando se aflojan las medidas, cuando queda a la voluntad, a la libre voluntad de las personas, en muchas ocasiones, pues nos encontramos con altos índices de desobediencia civil. Eduardo, estábamos en este tema sobre si digamos, para tratar de que las medidas sean efectivas, las sanciones podrían ser una forma de lograr que la ciudadanía siga este tipo de recomendaciones que hace la autoridad. Bueno, creo que estamos teniendo un problema en la comunicación con el doctor González. ¿Me escuchas, Eduardo? Bueno. Ahí está el asunto que tiene que ver precisamente con estas medidas que están tomando en la Ciudad de México y en Jalisco. Más allá de comparar, yo creo que comparar en este momento no ayuda en nada, porque no es eso lo que tenemos que hacer, comparar, sino recopilar buenas experiencias, malas experiencias, saber qué está funcionando, qué no está funcionando en el mundo. Y la verdad, después de un panorama internacional de ver dónde ha habido efectividad y dónde no, parte de la obligatoriedad y que haya sanciones. Ya nos está diciendo, por ejemplo, José Alfredo nos dice,
Enrique, buenos días. En el tianguis de la colonia Miramar de hoy miércoles, la gente y los tianguistas no entienden, los policías no lograron persuadirlos, las personas no usan cubrebocas y muchos tianguistas tampoco. Es decir, yo creo que, Eduardo González, ya te recuperamos, estás por ahí, ¿no? Sí, aquí ando, aquí ando. Bueno, el asunto de las sanciones, si en este momento es importante que haya sanciones o con la mera cultura cívica la hacemos para obedecer las disposiciones oficiales. Sí, yo creo que no es la actitud que estamos teniendo como ciudadanos la que se necesita en estos momentos. Me parece que también la autoridad en ese sentido pues hace uso de una facultad que tiene finalmente de generar una sanción si a un ordenamiento de gobierno pues se desconoce, ¿no? Ahorita que mencionabas el comentario de el radio escucha sobre los tianguis, pues así podemos verlo en los tianguis, en las banquetas, en los centros comerciales, en donde salgas a la calle hay muchísima falta de solidaridad de la comunidad. Ahora, sí me parece que sigue siendo una discusión bastante estéril, porque ni siquiera tendría el gobierno la capacidad técnica para ejercer algún tipo de sanciones sobre la población que esté desconociendo las indicaciones. Yo creo que en todo caso se puede conseguir más con un llamado en otro tono y apelando a la conciencia de la ciudadanía y menos pensando en este asunto de algunas medidas de control, de represión sobre la población, porque te digo, ni siquiera hay la posibilidad técnica para que los agentes de policía, por ejemplo, puedan ir sobre la gente que esté desconociendo sí, pero si en ese momento un un orden. cubrebocas, decirle, oye, ponte cubrebocas, y los policías traen un cubrebocas. Esa acción que no necesariamente es coercitiva, sino que es una acción preventiva. Sí, claro. O sea, llamarle a la gente, pues a que sea consciente, a que se dé cuenta del problema en el que estamos metidos y lo haga a partir de eso, de la solidaridad y la conciencia que debemos tener. Oye, te despido, Eduardo. Hoy en la mañanera hubo una serie de acciones que anunció el presidente. Creo que la mayoría, tú estarás de acuerdo, ya se habían anunciado. No hay una que yo vea que sea novedosa. Tal vez lo más novedoso es lo que anunció ayer el Banco de México, la inyección de 750,000 millones de pesos al sector financiero. Pero muchas horas hablando de periodistas, de articulistas, incluso el presidente empezó a contar quiénes son sus articulistas aliados, quiénes no, quiénes eran buenos periodistas antes. Ya basta de este tema de la prensa, ¿no? Sí, yo creo que aquí de lo que se anunció hoy en la mañana y el día de ayer, yo rescataría tres cosas. La primera es que si sumamos los recursos anunciados por el Banco de México y los que ya se habían anunciado por parte del gobierno federal, pues estamos pues en 1.2 billones de pesos de dinero destinado para enfrentar esta crisis. Para créditos, ¿eh? Sí, pero digo, finalmente es dinero que va a estar ahí disponible para enfrentar los problemas económicos. Segundo, no hay hasta el día de hoy una contratación de deuda como se presentó en el gobierno de Zedillo, por ejemplo. Y tres, algo muy importante es que a pesar de los problemas que estamos teniendo, las reservas del Banco de México volvieron a incrementarse en 325 millones de dólares en las últimas semanas, lo cual hasta el día de hoy nos muestra que sin que sean, desde luego, suficientes estos recursos, creo que el gobierno y ahora el Banco de México pues están haciendo lo más que pueden hacer para no contratar deuda y empezar a pues apoyar, aunque sea con créditos, pues algunas pequeñas empresas y personas físicas. ¿Perdón? ¿No crees que es el momento de la deuda? No para salvar bancos o salvar multinacionales, pero para poder tener un seguro de desempleo, para inyectar más dinero a los hospitales. Es decir, me parece que esta ortodoxia es como si uno tiene una persona enferma en el hospital y dice, no, ¿sabes qué? No me voy a endeudar porque prefiero
pensar en el día después. Yo creo que es o sea que hay margen en este momento, Eduardo, para buscar deuda, aparte muy barata porque todos están bajando las tasas de interés y poder enfrentar mejor la pandemia. Se hace que al presidente le gane ese dogmatismo antideuda que tiene. Podría ser, pero también podemos mirarlo desde el otro lado, es decir, ellos siguen, según las cuentas de los dos espacios, el Banco de México y el Gobierno Federal, asumiendo que con el recurso que tienen tanto en las reservas internacionales como en el recorte que se puede ejercer en los gastos corrientes de la administración pública, podría salir recurso por lo menos para retrasar, quiero pensarlo así, por lo menos para retrasar la contratación de deuda, ¿sí? Y ver pues de qué manera se podría avanzar algunas semanas más sin esta contratación, que creo que si esto se sigue agudizando, pues a gustar o no al gobierno federal tendrían que contratar o irían a contratar deuda, pero creo que mientras su margen y su calculadora les dé la cuenta para suponer que pueden mantener sin pedir deuda, yo creo que así se van a mantener. Sí, lo que creo es que las cifras nos dicen en marzo que se destruyeron más de 300,000 empleos, Eduardo. Sí, y abril viene peor. Sí, yo creo Es que decir, no enfrentamos la solamente peor abril, se crisis van a estar económica en un poniendo siglo. peores los meses. Y el gobierno dice, no, es que no me quiero endeudar porque no, eso hacían los neoliberales. No, los neoliberales se endeudaban para rescatar a los bancos. Eso estoy de acuerdo que no lo hagan, pero para rescatar a las familias y las pequeñas empresas. Por cierto, nada más escuchar el audio sobre el tema de los periodistas, Eduardo, porque quiero escuchar tu opinión. Sí, claro. Articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador, y en Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa, y cómo se llama Excelsior, el director de Excelsior, como el director del Milenio, no sé si todavía es director de Milenio, Marín. No, ya no. Ya no. Ah, bueno, porque esos vienen de la escuela de Proceso, y lamentable el director de Excelsior. No hay en México un periodismo profesional, independiente. En México un periodismo profesional independiente, bueno, eso es un asunto de debate, pero Eduardo, ¿eso qué? Estamos las familias angustiadas, trabajadores que no saben qué va a pasar, empresas que no tienen... Y hablando de Carlos Marín y hablando de los directores de los medios, me parece que no es el momento. Sí, yo creo que no solamente no es el momento, sino que también, y algo que consigue de manera adecuada, según la lógica del presidente, pues es lo justo lo que estamos haciendo ahorita, hablar de algo que tiene menos importancia, menos interés que lo verdaderamente sustancial a partir de lo que él comentó en la mañanera. Yo creo que la parte que habría que rescatar de la plática de la mañana, de la mañanera, pues es este asunto que tiene que ver con el decreto y no tanto las preferencias, filias y fobias que tiene el presidente con respecto al periodismo que se hace en nuestro país. Bueno, yo creo que a los mencionados no han de estar muy contentos con la alusión. Un fuerte abrazo, Eduardo, y estamos en contacto y esperemos que sea leve. Hasta luego, un abrazo. Gracias, 9 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos al corte. ¿Tienes alguna pregunta para el secretario del Trabajo? ¿Algún problema en tu puesto laboral que te hayan pedido descansar a fuerza? ¿Te reducen el sueldo? ¿Te obligan a condiciones que son draconianas? Escríbenos y le pasamos la pregunta a Marco Valerio. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de 9 de la mañana con 26 minutos. Gracias por tu participación al WhatsApp 33 18 80 76 41. Nos dice terminación 57 27. La gente no cree en la pandemia gracias a la gran cantidad de noticias falsas que circulan en redes. Además de que hace mucho no le creen a las autoridades. Esta también es una labor que tenemos que hacer los medios de comunicación y por supuesto las autoridades, que es hacer entender, sin caer en los pánicos ni en alarmismos absurdos,
pero que enfrentamos el reto más grande de nuestras vidas y tal vez el momento más complejo en un siglo. El mundo, en términos económicos, se va a contraer a niveles comparables con la Gran Depresión del 29, de 1929, y la crisis sanitaria puede ser la peor de nuestra historia. Entonces, pues sí, a veces es más fácil creerle a la tía que te manda el mensaje de WhatsApp en donde dicen que todo es un invento para que el gobierno recaude impuestos, que hacerle caso a los científicos, pero es parte de la labor de convencimiento que se tiene que hacer todos los días. Diego Monraz, secretario de Transporte, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti, todo el auditorio, buen día y a la orden. Oye, a ver, descríbenos un poquito lo que han visto en el transporte. Entiendo que la mayoría de los conductores, de los operadores, ya tienen su cubreboca, todo lo necesario para operar el transporte. ¿Qué pasa también con los usuarios? Mira, el primer paso desde hace varios días fue sanitizar unidades en cada base y choferes, operadores con cubrebocas. A partir del lunes ya estamos en una nueva fase ordenada por el gobernador, donde todos los usuarios del transporte público deben de llevar cubrebocas. Te confieso que yo creí que íbamos a pasar un momento muy complicado con los usuarios, porque íbamos a tener manifestaciones, gente parada fuera de las terminales del tren, y no fue así. El lunes empezamos a registrar una gran utilización del cubrebocas, la gente sacó cubrebocas de todos lados, surgió también la venta de cubrebocas afuera de estaciones del tren, de macrobús, etcétera, y registramos el lunes alrededor del 80%. Ayer ya era el 90% de las personas que llegaban al tren ligero, al macrobús o a una parada con cubrebocas, y hoy ya estamos registrando desde temprano más del 95%. Ya son pocos los ciudadanos a los que les tenemos que entregar cubrebocas, pero estamos hoy en la tercera jornada de entrega masiva de cubrebocas y hay una gran respuesta. Muy pocos se molestan, a lo mejor uno de cada 100 que no trae cubrebocas cree que no es necesario y le molesta ponérselo. Sin embargo, hay una gran conciencia. En este punto en particular, yo te diría, Enrique, muy afortunado el momento que estamos viviendo en ese punto. En transporte, entonces me dices que estamos en todos los transportes en torno al 95%. De que llegan con cubrebocas y le entregamos al que hace falta y cumplimos el 100%. Seguimos haciendo algunos apercibimientos a gente y a usuarios y choferes del transporte público, sin embargo son por mucho la minoría. ¿Es posible negarle, secretario, el servicio a quien no cumpla con estas medidas? Sí es posible negarles, se ha negado, se les ha detenido afuera de las estaciones del tren, no se les permite entrar, de estaciones del macrobús, en algunas unidades de transporte público hemos visto también cómo el chofer les pide que no ingresen sin cubreboca y eso lo solucionan. También hemos visto adentro gente que ya trayéndolo se lo quita y pues tenemos otra vez que invitarlos a que se lo vuelvan a poner. Nos dicen algunos radioescuchas, secretario, que notan que no hay la debida sanitización al interior de las unidades, en particular de los camiones. ¿Está supervisando la Secretaría de Transporte que todos los camiones que salen todos los días a la zona metropolitana y al interior del estado cumplan con la sanitización necesaria? Todos los días se supervisa, tanto por nosotros como por los propios transportistas y despachadores. Lo que estamos notando es que si sale limpia la primera vuelta, a la segunda llega sucia. Y esto pues tenemos también que pedir la conciencia de los ciudadanos de que seamos más limpios. Las unidades no se ensucian solas y salen sanitizadas en cada vuelta. Pero sí hemos sido testigos, se sigue supervisando cómo todas y cada una de las 4.500 unidades del transporte público, antes de salir en su base, son sanitizadas con los productos especiales y si no ha habido algunas sanciones ya por este motivo, pero de verdad son los menos. El problema de la limpieza se origina ya cuando está el servicio. ¿Qué hacer para evitar, secretario, las aglomeraciones, la cantidad de personas en las unidades del camión, del tren ligero? Yo entiendo que es un servicio básico, fundamental, pero también se pueden convertir en espacios de contagio. ¿Se puede que más camiones estén en servicio, que se cierren algunas paradas, como se hizo en la Ciudad de México con el Metrobús y con el metro? ¿Qué se puede hacer para evitar las aglomeraciones en el transporte público? Bueno, lo primero es que no salgan a la calle.
Los días que hemos tenido registro de mayor usuarios del transporte público ha sido cuando también ha habido más gente en la calle. Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada, de semana de Pascua, tuvimos un día atípico, donde subió un 15% el usuario de transporte público, y en ciertas rutas de la ciudad se notaba que era gente que iba a visitar a familiares de paseo o alguna actividad de semana de Pascua. Esto no debe de suceder. Lo primero, para que no tengamos gente ni en el transporte público, ni en una parada, ni en un mercado, ni en un tianguis, es que no salgan los que no tengan nada esencialmente obligatorio que hacer. Lo segundo es garantizar que en horas pico todas las unidades, el 100% de unidades de transporte público, estén en la calle. Esta es una instrucción que se tiene y que vigilamos. Hemos corregido algunas rutas, hemos identificado que 3 rutas tienen algún problema de saturación en hora pico y estamos encima de ellos. Sin embargo, la clave es pues no salir si no tiene nada que hacer en la calle. Porcentajes en el transporte, en el tren ligero, ¿a qué porcentaje está operando del número de personas? El tren ligero cayó por más del 55% de falta de demanda, o sea, está entre un 40 y 45% de un día normal, por lo tanto ahí no tenemos ningún registro de sobresaturación. Sus unidades, sus vagones siguen circulando como cualquier día normal. Se está haciendo ahí una fuerte inversión, puesto pues que ya los ingresos no son los mismos. Sin embargo, en este momento lo que queremos es garantizar toda esta etapa para que el transporte siga funcionando lo más que pueda. En horas valle, el transporte colectivo sí se les ha permitido, en horas en donde pasan kilómetros y no suben a nadie, que espacien un poco, hasta un 15%, 20% en algunas rutas, sus tiempos de frecuencia en hora valle. Sin embargo, en hora pico tienen que estar el 100% de las unidades. En camiones, ¿qué porcentaje de demanda hay en este momento, secretario? Bueno. ¿Me escucha, secretario? Ya, te escucho. Ya, no, se nos cortó. Te decía, en el caso de los camiones, de los autobuses, ¿qué porcentaje de demanda hay en este momento? En el caso de los autobuses, el promedio es del 50%, lo más bajo que hemos tenido en algunas rutas es menos 70%, y lo más alto que hemos tenido, menos 35%. Sin embargo, en promedio podemos decir que en los últimos 8 días hemos llegado al 50% de la demanda de un día normal. ¿Hay alguna medida sobre la mesa posible para restringir más el transporte público o eso no está a debate? No está en nuestra estrategia, debido a que si frenamos algunas unidades de transporte, las demás se van a llenar más y podríamos traer un problema de sobresaturación sin la sana distancia. Por eso es que el 100% de las estaciones del tren ligero y macrobús, el 100% de las unidades del transporte público deben de seguir funcionando para estar lo más espaciado posible, ya que hacer lo contrario traería una medida en contra de la salud. Antes de pasarte algunas preguntas del auditorio, secretario Diego Monraz, sobre el tema de los autos. En la Ciudad de México hoy no circula obligatorio. ¿Se ha pensado con el tema de los autos? Porque si uno ve las principales avenidas, es cierto que hay menos tráfico que antes, pero sigue habiendo acumulación de autos en Lázaro Cárdenas, en López Mateos. ¿Se puede hacer algo con los autos? Mira, en este momento las circunstancias de Jalisco, que son diferentes que la Ciudad de México, que en cualquier otro estado, no lo han ameritado. En este momento lo que se restringe y lo que se pide a la gente es que no salga a la calle, ni en carro, ni en bici, ni en transporte, pero solo que tengan una actividad esencial, lo hagan con todos los debidos cuidados. No tenemos eso en la agenda actualmente. Repito, cada estado, yo respeto las estrategias y decisiones que toman en la Ciudad de México, el Estado de México. El Estado de México va a restringir al 50% su transporte público a partir del jueves. Cada uno tiene sus estrategias porque tienen un momento y una problemática diferente. Afortunadamente, Jalisco nos hemos mantenido con mucha disciplina, tenemos nuestra curva muy bien contenida, y en esta etapa de reforzamiento de aislamiento social yo creo que va a ser clave que la saquemos bien para que no tengamos ni que tardar mucho más tiempo en esta contingencia, ni elevar las medidas de aislamiento social. A ver, me dicen varios Augusto, terminación 1347, varios Hugo, de mucha gente que se sube
y ya lo decías, secretario, al camión o se sube al tren ligero o al BRT y se quita el cubrebocas ahí adentro. Me parece una Sí. irresponsabilidad tremenda. Sí, es ¿Qué se tremendo puede eso hacer con porque esos casos? tampoco vamos a traer un policía dentro de No, cada yo sé que unidad. no, yo sé que no. Es terrible eso, lo hemos visto, hemos llamado la atención, la gente se molesta, pero te repito, yo creo que no es ni el 1%, ¿eh? Se hace muy visible porque cuando tú ves un camión con 10 personas con cubrebocas y uno no, pues lo notas automáticamente. Sí. Y también está sucediendo un fenómeno que tendremos que analizar dentro de muchos que van a cambiar en nuestra forma de pensar y vivir la ciudad. Es que ahora ya no nos gusta estar en un lugar donde hay gente. Va a suceder algo, estamos analizando todos los días, reflexionando qué va a pasar con el transporte masivo. Esperemos que una vez superada esta pandemia el transporte masivo se vuelva a fortalecer porque es la única forma de solucionar ciudades y su movilidad de manera sustentable. Sin embargo, sí hay una sensación de que ya no nos gusta estar en lugares donde haya mucha gente. Empezamos a tener esa forma de pensar. Dos temas más antes de despedirte. Te preguntan por las filas largas en la terminal de Macrobús y de camiones, sobre todo en la tarde-noche. Sí, y se ven más largas porque estamos pidiendo que tomen 1 metro de distancia. Y sí son en las horas pico y sí no deberían de estar. Ojalá y la gente se abstuviera más de salir a la calle. Los que son trabajadores de cadenas alimenticias, de seguridad, de salud, pues no hay de otra. Vamos a tratar de darles el mejor servicio. Por cierto, el servicio de conexión médica está funcionando muy bien. Estas camionetitas que habilitamos de transporte escolar ahora a transporte de personal médico han triplicado el movimiento de enfermeras y doctores. Estamos por crecer una nueva ruta para el Hospital Angeleaño y también para llegar al Hospital de Tlajomulco del Seguro Social y está funcionando de excelente manera y los médicos y enfermeras están siendo transportados de manera digna, exclusiva y gratuita. Te preguntan por la homologación del pago electrónico que se supone que estaría en abril al 100%. Bueno. Te preguntan, ¿me escuchas, Diego Monraz? Ya te escucho. Te preguntan por la homologación del pago electrónico que se supone que estaría en abril al 100%. Sí, seguimos trabajando en este mes de abril a marchas forzadas. Sí tuvimos componentes en uno de los fabricantes que se retrasaron porque son fabricados en China, sin embargo les pedimos y les exigimos que agilicen sus entregas. Cada semana están entrando nuevas rutas, empresas que cumplen con todos los requisitos y uno es ese, y vamos bastante avanzados. Yo calculo que a más del 80% y haremos un corte al finalizar abril y daremos también un recuento de la explicación de en qué punto nos encontramos y qué es lo que viene. Que lo que viene para mayo ya es la aparición de máquinas cargadoras en tiendas de conveniencia por todo el estado, por toda la ciudad, para que ahora sí sea posible tener una tarjeta de pago electrónico y tenerla donde cargar, porque ese era el problema mayor. Pero las cosas van caminando en una secuencia programada y vamos en tiempo y forma, un poquito forzados por el tema de los componentes chinos, pero creo que vamos a salir bastante bien librados. Pero en este caso sí hay retraso, secretario. Es mínimo en algunas rutas porque su fabricante le tardaron 3 semanas en traer sus componentes de China, pero estamos intentando que en esta semana terminen. Vamos a darles un corte al finalizar el mes. Diego Monraz, gracias. Gracias a ti, Enrique. Agradecerles a todos que cuidemos al personal médico y que nos sigamos quedando en casa. Muchísimas gracias. Buen día. 9 de la mañana con 41 minutos. Vamos al corte. Seguimos contigo en Cara a Cara. De la mañana con 45 minutos. Sabemos que en un momento difícil, crítico, sobre la pandemia en este caso, pero también en distintos momentos de nuestra historia, los gobiernos toman decisiones que lindan de pronto en la constitucionalidad o no de una medida. Están tomando medidas de aislamiento necesario, obligatorio, de restricción de la circulación, de hacer exámenes, test, retenes entre estados. Pues eso no es normal. Nos estamos acercando más a un estado de excepción que realmente a un estado de derecho democrático con todas las libertades. Y uno lo puede entender durante la pandemia, pero también existen
distintos instrumentos jurídicos que protegen posibles, pues digamos, excesos de la autoridad. Sobre el juicio de amparo y el COVID, sobre eso nos platica esta mañana Manuel Ayala. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Enrique. Te escucho un poquito lejos, pero creo sí, que ya te escucho otra vez. Ya un poquito mejor, gracias. Sí. Bueno, pues fíjate, Enrique, que ante los acontecimientos que hemos estado viviendo, a veces es difícil, ya tiene una nota preparada y los acontecimientos te ganan, pero hoy creo que es muy pertinente, incluso con lo que he estado escuchando ahorita, con las entrevistas que has tenido, que un tema importante es destacar que, a pesar de que ya lo hemos reiterado en este espacio, que el juicio de amparo, y sobre todo la importancia de que tengamos una esencial división de poderes, en este contexto de una pandemia, es importante reflexionar que el juicio de amparo se erige como la herramienta, a no ser que yo creo que podemos coincidir que es la única herramienta con la que cuentan los ciudadanos, las personas, para poder exigir que se garanticen sus derechos fundamentales ante actos u omisiones, y recalco en negritas, omisiones de las autoridades que están encargadas de llevar a cabo todas las acciones pertinentes para el cuidado de las personas. ¿Qué derechos fundamentales están en juego? Pues como bien lo mencionabas, está la vida, la salud, el libre tránsito, entre otras cuestiones. Pero es importante reflexionar también dos cosas sobre todo. Primero, el tipo de asuntos que ya estamos viendo en los tribunales. Es importante que las personas se enteren que los tribunales federales, al tramitar los juicios de amparo, son los medios idóneos para garantizar sus derechos. Por ejemplo, ya hemos visto que se han decretado suspensiones provisionales, que son resoluciones cautelares, para que de inmediato se cuiden, por ejemplo, al personal médico, para que se les proporcione de inmediato los elementos indispensables para poder desarrollar su actividad con seguridad. Hemos visto también resoluciones en donde se ordena que las autoridades provean de agua potable a las comunidades para poder cumplir con las medidas sanitarias mínimas. También hemos visto asuntos donde se empieza a poner en tela de juicio la guía biomédica que está ahí aprobándose en el gobierno para los médicos, con base en las cuales van a decidir en un momento crítico, una cuestión trágica, donde tendrán que decidir a qué personas sí les pueden proporcionar los servicios de terapia intensiva y a cuáles no, con base en que se llegue a un colapso, ¿no? Como se prevé que pueda pasar. Entonces, todas estas decisiones les llegan a los jueces de distrito, al Poder Judicial Federal, y es importante que ya se estén dando ese tipo de medidas ante los tribunales y que la gente sepa que ese es el medio idóneo para poder proteger sus derechos, y qué más derechos esenciales que la vida o la salud. Pero también el debate, escuchando la entrevista que hiciste hace rato, me llamaba mucho la atención que decían que el debate se tenía que ir a la conciencia de las personas y no al aspecto legal, pero creo que eso es un error también, un falso dilema. Aquí tenemos que ponernos en un matiz de que si estamos hablando del lado de la autoridad debe de hacer todo lo posible para que sus medidas estén en el marco de la ley y de la Constitución y que sean proporcionales a la contingencia que estamos viviendo. Y por otro lado, es cierto, las personas deben de llevar a cabo un examen de conciencia y establecer cuáles son las conductas que deben de llevar a cabo para cuidar su salud y la de los demás, ¿no? En un principio de solidaridad. Sin embargo, no hay que despreciar el derecho. A mí me asusta mucho que estamos llevando esto a un diálogo de que o te portas bien o a fuerzas te tengo que hacer portar bien. Ese no es el debate. Hay que ser claros que la autoridad tiene que hacer lo que está permitido y que sea proporcional para las personas y para cuidarlas. Y por otro lado, las personas, los habitantes de Guadalajara en este caso, de Jalisco, pues deben hacer lo necesario para evitar la propagación del virus. Entonces, creo que sí es importante también establecer que del otro lado, del lado de los tribunales,
pues sí necesitamos un Poder Judicial Federal más activo. Ahorita es cierto que no está paralizado del todo, se cuentan con guardias donde los tribunales están al tanto de asuntos urgentes como los que ya mencionamos y se están dictando estas medidas. Ese es el ejemplo de que el Poder Judicial no está paralizado, pero debemos de ser más proactivos. Creo que el Poder Judicial podría tener una presencia más activa y más independiente y no seguir nada más las medidas que dicta el Ejecutivo. Creo que se pueden echar mano de otras herramientas tecnológicas, ya lo vimos la Corte que sesionó vía remota. Creo que así lo pueden hacer ya algunos tribunales, como los tribunales colegiados de circuito, y implementar medidas donde tengamos una presencia más grande del Poder Judicial para proteger mejor los derechos de las personas. Pero creo que también, y con esto finalizo, creo que también debe venir un llamado de parte de la Corte de confianza hacia los juzgadores federales, hacia los jueces de distrito, donde se les reitere que cuentan con toda la autonomía para poder dictar medidas sin miedo, sin presiones, donde puedan proteger los derechos de las personas sin necesidad de estar siguiendo una agenda del gobierno o de las medidas del gobierno, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Clarísimo, estimado Manuel. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo de ese falso debate que a veces tenemos entre conciencia y Estado de Derecho, si el Estado tiene o no que utilizar las herramientas que tiene a la mano. Oye, Manuel, y en el caso de los medios de comunicación, porque hay abierto un debate a nivel nacional que tiene mucho de morbo, pero también cosas serias que tienen que ver con el derecho a la información. ¿Qué pasa con actuaciones como la del comunicador Javier Alatorre? A ver, es un tema que se puede judicializar, que no. Desde tu punto de vista, ¿estamos dentro de los límites de la libertad de expresión? Porque creo que ha habido poco debate en torno a estos elementos después de su editorial del viernes pasado. Sí, mira, todo conflicto de derechos fundamentales se puede judicializar y tiene que seguir toda la trama de ir a un juicio de amparo e incluso llegar hasta la Corte si es que lo atrae el caso, ¿no? Pero lo más importante es saber que los derechos no son absolutos. Un periodista puede decir lo que quiera, pero si entra en conflicto y provoca un perjuicio, en este caso, si se puede llegar a acreditar argumentativamente hablando o incluso técnicamente que esa declaración tuvo un impacto en la salud de las personas, pues podría llegarse en la vía idónea, por ejemplo, ahí sería una vía de daños y perjuicios, etcétera, podría llegarse a dar una sanción, ¿no? Una sanción incluso económica. Pero en el aspecto constitucional de los derechos, creo que hay que partir de la base de que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos dependen del caso concreto y eso es algo que también hay que tener muy claro. Si estamos hablando del derecho a la salud, pues tiene también, entra en tensión con otros derechos, así como el derecho a la libertad de expresión, siempre entran en tensión y dependiendo del caso concreto sabremos cuál hay que darle mayor peso. En este caso ya le tocaría a la Corte determinar en esta afirmación que hizo Javier Alatorre, a qué hay que darle más peso en este caso específico, si al derecho a la salud, a las disposiciones del gobierno o a la opinión de un comunicador que llama a no hacer caso de esas recomendaciones, ¿no? Manuel Ayala, como siempre, te mando un abrazo y cuídate. Igualmente, buen día. 9 de la mañana con 54 minutos. Bueno, a ver, en la mañanera habló el presidente López Obrador del caso en específico de Javier Alatorre y ya sabemos que pues todos los medios que lo atacan son conservadores. Esto dijo el presidente. Pues sí, hicimos nosotros nuestro planteamiento. Yo mencioné que fue un error el de Alatorre y que lo consideraba mi amigo y que fue irreflexivo y que todos cometemos errores, porque así es, y yo espero que pues cambie, ¿no?, esa conducta. En Reforma porque no son sus los otros son distintos. Pues ahí estaba muy clara la repregunta de la periodista que le decía Reforma no son sus amigos, pues parece que
Hoy fue mucho de filias y fobias el asunto, pero como decía el doctor González, estoy de acuerdo con él, vamos dándole poco peso a eso y mejor concentrémonos en los asuntos de fondo. Nos dice terminación 8346, buenos días, vendo ropa en el tianguis que se encuentra en carretera Saltillo, casi enfrente del Electra de Arroyo Hondo en Zapopan. He dejado de ir porque quiero contribuir con el asunto de quedarse en casa. El problema es que el encargado del lugar amenaza con quitarme mi espacio por no ir aun cuando yo se lo pago, o pago el lugar, claro. No quiere dejar de ganar la cuota que se le da cada domingo. Mi rubro no es esencial, pero no le importa la salud a este señor. ¿Qué puedo hacer? A ver, se lo vamos a pasar directamente al presidente Lemus para ver qué se puede hacer, para que lo canalice en el gobierno. Esta es una amenaza que no tiene sentido. Por supuesto que la venta de ropa no es una actividad esencial. Eso está claro en las disposiciones que ha dado la autoridad. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades sepan que están existiendo estas extorsiones que, por cierto, van en contra de la voluntad de muchas personas de contribuir para que la pandemia no nos afecte mucho a los tapatíos. Terminación 0038, no se puede judicializar la actuación de Javier Alatorre, no hay forma de medir el impacto, se tiene que buscar otras vías. Coincido contigo. Lo que nos decía Manuel es que se puede en términos de que hay una alternativa, pero es cierto, medir el impacto de una declaración de ese tipo o de una opinión de ese tipo es imposible. Dice Alejandro, me tiene harto López Obrador, solo quería expresar eso. Enrique, saludos. A ver, estamos viendo un momento complicado. Yo esperaría más liderazgo del presidente, más liderazgo de unidad, de unión, de empatía, de dejar los calificativos de lado, más valentía política, de llamar a los gobernadores, a los alcaldes, de llamar a las organizaciones sociales, a las universidades. A mí me gustaría eso, consensos. Yo no quiero que le vaya mal al presidente, yo sé que hay muchos periodistas que sí lo quieren, que quieren que este sexenio sea un fracaso para decir que ellos lo vieron primero. Pues no, yo creo que, o al menos personalmente, quiero que la administración de López Obrador se recupere y que el impacto que tengamos en este 2020 no sea tan nocivo. Creo que eso es lo que nos recomienda, eso es lo que necesitamos en el país. Jorge, buenos días, Enrique. En mi opinión es triste y lamentable que la gente juzgue a todos los que andamos en la calle luchando para mantener nuestra economía y la de nuestro estado de pie. Si nos atenemos a los tiempos y al actuar del gobierno, nos morimos de hambre. Bueno, yo creo que, y esto es un asunto que es de fundamental discusión. Si yo estuviera en una situación parecida en donde no tengo para darle de comer a mi familia, por supuesto que haría todo lo posible por traer alimento a mi casa. Solo hay que diferenciar entre la necesidad y la desobediencia, que son dos cosas totalmente distintas. Creo que hay personas que están haciendo o están en el espacio público y que no necesariamente cumplen una actividad esencial, o incluso diría que no necesariamente tienen una presión económica de tal manera que tienen que hacerlo. Yo me iría más por ese lado. Tratemos todos de tener sentido común. La autoridad no nos puede decir todo, no puede estar atrás de ti. Nos decía Diego Monraz y creo que tiene razón, no puede haber un policía atrás de cada persona. Si eres un inconsciente, agarras el cubrebocas y te lo quitas, pues, ¿qué hacemos con eso? Es una ciudadanía poco comprometida con el futuro. Nos dice Lucero, Enrique, no nos cuesta nada usar cubrebocas, no sé por qué tanta gente se niega. Pues ahí está, hay gente que ni siquiera lo cree. Y espero que al final tengamos buenos resultados en esta estrategia. Nos vamos, como siempre nos falta tiempo, pero mañana jueves retomamos la conversación en Cara a Cara a partir de las 9.